nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y canta la creación, y canta la creación. Y canta, canta la creación. Al mundo paz, el Salvador, en tierra reina hoy. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gobierna con gracia y verdad, verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor, y de su eterno amor. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hermanos, Dios les bendiga y bienvenidos nuevamente a estas transmisiones en Facebook. Este viernes y el próximo viernes vamos a estar transmitiendo desde el Facebook los viernes, viernes de reflexión, debido a la nueva orden de la gobernadora, que tenemos que estar ya en nuestras casas a las 9 de la noche. Por ende, pues creímos prudente hacer este culto de los viernes a través de Facebook Live. Así que hoy les invito a tener una breve reflexión acerca de la palabra de Dios, y bajo el título que voy a utilizar en esta noche es Ven y mira lo que el amor ha hecho. Ven y mira lo que el amor ha hecho. O también podríamos decir una mirada a la cruz. Una mirada a la cruz. Y les invito a buscar en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 15, verso 13. Miren cómo dice la palabra del Señor.
Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús mismo hablando a sus discípulos en esta ocasión le expresó estas palabras. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Antes de entrar de lleno a lo que quiero hablar, quiero repasar un poquito lo que, para beneficio de los hermanos que no estuvieron, lo que prediqué el Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias, hablamos algo, este es como la segunda parte del mensaje de Acción de Gracias, así que para ubicarnos en lo que quiero traer la enseñanza en esta noche, quiero darle un poquito de repaso a unos puntos principales que se predicó ese día y que se enseñó ese día. Para repasar, ¿verdad? En ese día estudiamos que el libro de Romanos capítulo 6, verso 17, nos explica bien claramente que hay que dar gracias a Dios a través de lo aprendido en las Escrituras por Jesucristo. Porque una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que Jesucristo tomó nuestro lugar. Así que a través de la obediencia, dice ese texto, capítulo 6, verso 17, que a través de la obediencia nuestra a la palabra del Señor hemos descubierto que somos pecadores y por ende damos gracias a Jesucristo porque Jesucristo quitó nuestro pecado. Pero también el libro de Romanos capítulo 6, verso 23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Nosotros merecíamos la muerte por causa del pecado que habita en nosotros y nuestro destino era la muerte. Como lo dice el libro de el libro de Romanos capítulo 3, verso 23, dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que la condición del hombre era una de pecado, por lo ende merecíamos la muerte o merecemos la muerte en nuestra condición de pecado. Todo humano que vive en esta tierra, pues somos pecadores. Pero ese texto continúa diciendo que la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y enfatizábamos que en esa enseñanza que nosotros en esa condición de pecado, en esa condición que tenemos como humanos, de que somos pecadores, merecemos la muerte, que somos pecadores y nuestro pecado ofende a Dios. El pecado de nosotros ofende la santidad de Dios. Ofende esas porque Dios es santo y por ende como Dios es santo y es justo, porque su justicia Él la toma justamente, nosotros merecíamos ser muertos o ser llevados al infierno, al castigo eterno, que esa ira de Dios se manifiesta a través de la justicia de Dios, a través de la justicia. Nuestro lugar, por ofender a Dios y por ofender esa santidad de Dios, merecíamos la muerte. Número 2, también aprendimos que hay muchas cosas por las que tenemos que dar gracias a Dios. Hay un sinnúmero de cosas, la sanidad, la provisión, el cuidado de Dios, tantas cosas que tenemos que dar gracias a Dios en un día de acción de gracias, pero la mayor de ellas, la principal de ellas, es que nosotros somos pecadores, pero gracias a Cristo, como decía el apóstol Pablo, gracias damos a Cristo que Él nos libró de esa condenación eterna y nos dio vida eterna a través de su sacrificio. Él nos hizo libres de esa condenación que nosotros teníamos. Y también aprendimos que nuestra condición de pecado, como ya le he dicho, nos hace merecedores de la condenación eterna, que es la ira de Dios, esa condenación eterna. Ahora, para entrar a lo que brevemente queremos estudiar y aprender en esta noche, entonces tenemos que preguntarnos qué fue lo que hizo Jesucristo. Porque si ese día, el Día de Acción de Gracias, dimos gracias a Dios por Jesucristo y nuestra acción de dar gracias, además de todas las bendiciones que hemos recibido, como les dije antes, primeramente es dar gracias a Dios por Jesucristo,
porque nos libró de la paga del pecado que conllevaba la muerte, que conllevaba que la ira de Dios se derramara sobre nuestras vidas, que fuéramos llevados al infierno. Y dimos gracias a Dios por Jesucristo, y nuestra actitud de creyente debe ser siempre esa, ¿verdad? Dar gracias a Dios por Jesucristo. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo de lo cual nosotros tenemos que darle gracias? Pues muy bien, a eso es lo que yo quiero enfatizarme en este día. El libro de Romanos capítulo 5, perdón, en esta noche. El libro de Romanos capítulo 5, verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense que las palabras claves en este verso, Romanos capítulo 5, verso 8, Dios muestra que su amor, Dios lo hizo por amor, amado. Mas Dios muestra su amor para con ¿quién? Para con nosotros, la humanidad, para con toda la humanidad, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes? Cristo no esperó que nosotros nos arrepintiéramos para morir por nosotros. Él dio el paso primero, tomó nuestro lugar, y luego vamos a hablar cuál es nuestra respuesta a eso que Cristo hizo por nosotros. Así que el libro de Romanos dice claramente que fue por amor, que fue por nosotros, que fue por la humanidad que Dios lo hizo porque éramos pecadores, y que Cristo murió por nosotros. Muy claro habla este texto. Pero me gustaría seguir leyendo ese texto porque ese texto es muy claro. Así que les voy a invitar que vayamos al libro de Romanos, capítulo 5, verso 9 en adelante. Miren cómo dice el verso 9 en adelante. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en que Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Ahora, a través del sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, nosotros somos aceptos a Dios. Dios nos puede aceptar a través de Jesucristo, a través de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte. Vimos en los textos que leímos anteriormente que por nuestra condición de pecado merecíamos la muerte, merecíamos el castigo eterno, merecíamos el infierno. Pero Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Así que a través, como nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 5 del verso 8 al 11, que Cristo tomó nuestro lugar, y a través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora nosotros podemos dirigirnos al Padre. Ahora nosotros tenemos el privilegio de poder tener entrada al cielo. A nosotros tenemos el privilegio de, a través de Cristo, nosotros poder ser aceptos a la presencia del Señor. Por eso damos gracias, amén. Por eso damos gracias a Dios por Jesucristo. Y termina el texto diciendo en el verso 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Ahora hemos recibido paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús tomó nuestro lugar. ¿Por qué? Porque nosotros éramos enemigos de Dios. Y por ser enemigos de Dios, nosotros teníamos una culpa. Éramos enemigos de Dios por la culpa del pecado. Pero gracias a Dios que Él nos salvó de esa ira y nos justificó delante de Dios. Amén. A través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros hemos recibido reconciliación. Ahora hemos sido reconciliados por Dios, por Jesucristo, y tenemos reconciliación con nuestro Señor y Salvador. Amén. Aleluya. El mismo Jesús se ofreció voluntariamente. Él mismo tomó nuestro lugar. Su amor fue tanto que Él tomó nuestro lugar, el lugar que cada uno de nosotros merecíamos, Jesucristo. Por eso podemos preguntarnos, como dije la pregunta, ¿qué hizo el amor?
que fue lo que hizo el amor de Cristo. Tomó nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos de castigo, de muerte. Él lo tomó por nosotros, porque nosotros mismos no hubiéramos podido hacerlo. Nuestra propia muerte no hubiera satisfacido la demanda de Dios para cubrir nuestro pecado. Tenía que ser Él mismo el que muriera en la cruz, porque Él murió como un Cordero Santo. Dice el libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero mire cómo dice el libro de Isaías, capítulo 6, verso 8. Él mismo se ofreció, Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Porque en una ocasión el Padre preguntó: ¿y a quién enviaremos? ¿Quién podía satisfacer esa ira de Dios? ¿Quién podía morir en una cruz y satisfacer quién se podía ofrecer en propiciación por nuestros pecados si no era Él mismo hacerlo a través del sacrificio en la cruz? Así que Él mismo tomó nuestro lugar en la cruz, Él mismo se ofreció voluntariamente para que por medio de Él nosotros pudiéramos tener paz con Dios, como lo describe y les dije en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no muera, mas tenga vida eterna. Amén. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe, que a través de Cristo nosotros tenemos esa vida eterna. Pero miren cómo en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 14, y quisiera leerlo también. El libro de Efesios, capítulo 3, del verso 14 en adelante. ¿Cómo dice? ¿Cómo es ese amor de Dios? ¿Cómo es ese amor de Dios? Dice el apóstol Pablo, escribiéndolo a los Efesios, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjate que el apóstol Pablo dice que ora a Dios para que cada uno de nosotros, incluyéndose él, podamos descubrir y conocer cuán grande fue ese amor de Dios, cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es ese amor de Dios que Él llevó a cabo por cada uno de nosotros allí en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios por eso. Damos gracias a Dios por eso, porque cada día descubrimos a través de la enseñanza que provee la palabra de Dios a nuestras vidas, nosotros aprendemos y descubrimos cuán grande fue ese amor de Dios para nuestras vidas, amados. Por eso es necesario escudriñar las palabras, es necesario escudriñar las escrituras. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta a ese amor de Dios? ¿Cuál es la respuesta del ser humano a eso que Dios hizo en la cruz del Calvario, a ese amor que Él derramó por cada uno de nosotros? Pues nuestra respuesta lo describe muy claramente la misma palabra de Dios en una historia que podemos ver ahí en la palabra de Dios. Yo les voy a invitar en el libro de Lucas, capítulo 18. El libro de Lucas, capítulo 18, el verso 10 en adelante. Verso 10 en adelante vemos esa historia que la Biblia llama la parábola del fariseo y el publicano. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros,
ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos y todo lo que hago y de todo lo que hago. Mas el publicano, mire cómo oraba el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, Jesús dice en el verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 2 hombres que fueron a orar. Uno creyente, conocedor y cumplidor de todo lo que un creyente tiene que hacer, pero se jactaba en su posición de cristiano. Pero sin embargo vemos otro que la palabra describe como el publicano, que ni siquiera se quería acercar a Dios porque se sentía pecador. Y esa es nuestra actitud ante Dios. Primeramente, arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de las acciones que cometemos día tras día, que ofendemos a nuestro prójimo, de las acciones que muchas veces cometemos sin querer, que ofenden a Dios. Nuestra actitud ante Dios, ¿cuál es nuestra respuesta ante el sacrificio? Es el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos, amados. Cada día vivir una vida de arrepentimiento y de gracia ante la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está esperando siempre eso de nosotros. No que nos jactemos de lo bueno que podamos ser, porque eso de nada nos gana el cielo, amado. Eso es la respuesta de cada creyente en su santidad. Nos lleva a hacer cosas buenas, pero eso no nos gana el cielo. Nos gana el cielo vivir en una actitud de arrepentimiento y de gracia delante del Señor, reconociendo que Dios tiene para nosotros su amor, lo ha derramado para nosotros, y eso nos permite poder nosotros vivir una vida santa y agradable al Señor. Y quiero volver al texto que usé a principio y terminar con este texto. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús lo hizo. Por eso esta reflexión se llamó Ven y mira lo que el amor ha hecho. El amor llevó a Jesús a amarnos de tal manera que murió por nosotros, tomó nuestro lugar, y la respuesta nuestra a lo que Jesús hizo es un arrepentimiento, reconocerlo como un Salvador y venir a sus pies. Así que, amado amigo, si tú nos escuchas en esta noche, yo te invito a que inclines tu rostro juntamente con nosotros y podamos elevar una oración al trono de la gracia, como decía el libro de Hebreos, y podamos encontrarnos con nuestro Salvador Jesucristo y vivir una vida santa y agradable a Él. Les invito a orar en esta hora, y luego de orar vamos a tener unos detalles, unos anuncios y unos detalles extra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, te damos gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amaste, y podemos estar seguros que nadie más en este mundo tiene mayor amor que ese, el que tú, Señor, siendo Dios, pusiste tu vida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te amamos, y ayúdanos a cada día, Señor, vivir para ti, Señor, arrepentirnos, Señor, cada día, y poder vivir una vida santa y agradable delante de tus ojos, Señor. Que no nos jactemos de las cosas buenas que podamos hacer, porque eso es una respuesta que la gracia produce en nosotros. Ayúdanos, sí, Señor, a seguir haciéndolo, Señor, pero ayúdanos, Señor, a que cada día podamos tener esa actitud del publicano y acercarnos a ti confiadamente, porque sabemos que tú nos escuchas. Señor, gracias por cada hermano que nos escucha. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amado, le invitamos a que los domingos sí estaremos en nuestra iglesia como de costumbre,
2 cultos a las 9:30. Estaremos empezando el primer culto. Ese culto de las 9:30 tiene registro. Usted tiene que llamar para registrarse. El segundo culto pues ya no tiene registro porque es el que menos personas vienen. Pero les invitamos a que si usted va a asistir al primer culto, que es de 9:30 a 10:30, en ese sí hay que llamar para registrarse porque tenemos una capacidad de 50 personas. Ahora, si usted va a ir al segundo culto, a ese culto que comienza a las 10 de la mañana, de 9:30 a 10:30 el primero y el otro sí, amén, de 11 de la mañana a 12, ese culto no tiene registro, así que usted, si prefiere ir al segundo, no tiene que llamar para registrarse. Amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y los esperamos el domingo en nuestra iglesia.